Bienvenidos, nuevo año, nuevos programas, aquí en Es Vital. Comentarles que el día de hoy el programa es sumamente interesante porque vamos a ver un tema de gran interés para todo el mundo, porque es una entidad, una enfermedad que ha ido en incremento y hoy tenemos unos especialistas en la materia y este programa les va a encantar. Bienvenidos. Y bueno, pues comenzamos el año con unos súper invitados, que además que son amigos nuestros y nos ha tocado trabajar siempre en pro y en favor de la salud, pues nos da muchísimo gusto que hoy estén con nosotros. Quiero dar la bienvenida al maestro Ángel Pimentel. Él es presidente del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco. Gracias. Maestro, amigo, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Y quiero también dar la bienvenida a la doctora Esmeralda García Betancourt. Ella es médica psiquiatra del SALME, de la Clínica de Terapia Electroconvulsiva. Doctora, gracias por tu tiempo. Muchas gracias. En un tema tan importante y tan especial en este inicio de año. Que empecemos con todo el conocimiento aquí en Es Vital. Con mucho gusto, gracias. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y comentar que el 13 de enero se festeja precisamente la lucha contra, en este caso, lo que es la depresión, que es el tema que nos ocupa hoy. Y bueno, prácticamente podemos hablar un poco de la prevalencia de la depresión en el estado o quizá a nivel nacional o igual si podemos hablar a nivel mundial. ¿Ha ido un incremento? ¿Se ha establecido normal? ¿O qué pasa con la depresión? Pues ahorita sí a nivel de la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia sí ha estado un tanto como al menos incrementando y manteniéndose aproximadamente unas 300 millones de personas alrededor del mundo padecen de depresión. Y esto sí también, desgraciadamente, por así decirlo, también en la población adolescente e infantil se ha habido un incremento y se ha observado un incremento en lo que es el diagnóstico. Entonces sí, pues es muy importante pues este día, porque pues es importante darle una visión, dar como información sobre la importancia de esta enfermedad médica psiquiátrica que tiene pues un tratamiento y que se puede pues ir disminuyendo, ¿no? Pero tenemos que conocer acerca de este tipo de padecimientos. Importante saber, ¿no? Importante saber que pueden existir y que existen incluso en casa, con nuestros compañeros de trabajo. En cualquier momento podemos detectar esta situación. ¿Qué es la depresión, doctor? Bueno, Maestro. La depresión es un trastorno psicológico que sí tiene que cubrir como ciertos criterios, ¿no? Para poder decir una persona tiene un trastorno depresivo, ya sea de leve, moderado o grave, pues sí tiene que cumplir como con ciertos criterios de tiempo, de dificultad en diferentes áreas de la vida. Y se caracteriza, por ejemplo, por el cambio de los ciclos circadianos, por problemáticas para poder concentrarse, pérdida del interés en cuestiones que anteriormente eran el interés de las personas, problemáticas para poder ingerir alimentos, un estado de ánimo aplanado, entre muchos otros criterios, ¿no? Pero sí es importante, creo, y dentro de lo que este día, el día que se acaba de conmemorar hace un par de días, el día martes, busca es que las personas puedan entender la diferencia particular que existe entre tener o experimentar tristeza en la cotidianidad de la vida, cuando es esperado que las personas podamos experimentar tristeza por algún suceso de la vida, por alguna situación en específico, y lo que es ya un trastorno depresivo, ¿no? Lo que ya es una enfermedad mental. Porque luego sí existe esta problemática para diferenciar entre cuando ya se vuelve algo que requiere atención clínica, médica, psiquiátrica, psicológica, y algo que requiere pues que lo dejemos estar un momento, lo entendamos, lo comprendamos, lo procesemos. Son dos cosas como muy diferentes y creo que es algo vital dentro del proceso de que el Día Mundial de la Prevención o de la lucha contra la depresión enmarca. Hay una cosa interesante porque son características esperadas de un paciente con depresión, pero la depresión se enmascara.
Sí. y de repente se disfraza. Y a veces no es fácil diagnosticar porque el paciente, pues ahora sí que amanece con ganas de no vivir, pero sale a la vida con otra cara que o tiene ciertos síntomas que ustedes como especialistas pueden detectar. ¿Podemos platicar de eso? Sí, eso es algo muy interesante porque incluso puede ser un tanto que la persona no lo vea como, probablemente estoy pues deprimido, porque se llega a vivir tanto en este estado de ánimo la persona que llega a normalizar este estado de ánimo y dice, bueno, es que yo siempre he sido así. Pero la realidad es que no. Aquí algo muy importante que mencionó el doctor con todos estos criterios y que algo importante que hace la diferencia en saber es tristeza, es un duelo o es una depresión, es el nivel de disfunción que ya empieza a generar en la persona. O sea, ya no voy a trabajar, ya prefiero quedarme en mi casa, me aíslo, me genera mucha dificultad el hacer mis actividades por este estado de ánimo continuo, bajo, triste, sin querer hacer nada. Entonces, sí es algo muy importante, se puede enmascarar mucho porque pues me voy adaptando, ¿no? De alguna manera a estos síntomas que me generan mucha dificultad. Entonces, es un tanto más difícil llegar a el acceso del tratamiento, ¿no? Y otra cosa que a mí me parecería perdón, muy importante de resaltar en esto de que hablan de enmascarar el diagnóstico, ¿no? Muchas veces hay otro tipo de diagnósticos psiquiátricos que tienen que ver con fluctuaciones en el estado de ánimo o con desregulación emocional, ¿no? Podemos notarlo en pacientes un poco más crónicos, como pacientes que experimentan trastornos de personalidad, trastornos bipolares, que están en estos picos, en estas subidas y bajadas emocionales, donde estar tristes o estar en estados de ánimo depresivos es parte de los síntomas nosológicos de esos otros padecimientos y que es importante también dar respuesta a todo lo otro que viene con eso, ¿no? Sí es muy complejo en el ámbito psicoterapéutico, psicológico, psiquiátrico hacer diagnósticos más certeros. Cada vez es más complicado hacer diagnósticos más certeros porque cada vez nos enfrentamos a retos más complejos cotidianamente y las personas cada vez vienen con los síntomas más difusos. Entonces sí se ha vuelto, al menos en la práctica clínica, un poco más complejo hacer estos diagnósticos y es por eso que se requiere que el personal con el que las personas acudan pues sea personal que esté capacitado, que esté debidamente por lo menos cuente con una licenciatura, con cédulas profesionales, con especialidad en psicoterapia, en psiquiatría, cuando se habla de estos temas, ¿no? Porque luego de repente sí toca mucho que llega a la consulta un paciente que me dice, pues es que tengo 2 años tomando sertralina. ¿Quién te la prescribió? El médico familiar. Y tú te quedas, ¿cómo? ¿Cómo el médico familiar te dio 2 años dándote sertralina? Y es complicado porque eso pasa incluso dentro de las instituciones, ¿no? O sea, luego por no mandar al paciente a una consulta de especialidad a tercer nivel, el médico familiar dice, no, yo le doy el antidepresivo y aquí se le va a quitar la depresión, aquí se le va a quitar el síntoma. Y bueno, tendríamos que entender que lo que ha demostrado eficacia a nivel internacional y las guías de práctica clínica a nivel nacional habla de pues que es la terapia dual, ¿no? La psicofarmacología y la psicoterapia, ambas con el mismo nivel de importancia, ¿no? Porque sí habría que sacar la depresión de la medicina, porque no solamente se atiende la parte médica, también se atiende la parte cognitiva, la parte emotiva, la parte conductual, y que si bien el psiquiatra sí lo puede atender, pues luego sí el hecho de que una enfermedad o un diagnóstico esté medicalizado vuelve más difícil que las personas accedan a los tratamientos. Bueno, aquí me gustaría comentar algo. Es esto que comenta, doctor, es súper importante, como el tratamiento integral con psicología y psiquiatría, porque es importante que la persona desarrolle nuevas herramientas psicológicas de afrontamiento para que en un momento donde, si es posible, se retire el tratamiento farmacológico, pues la persona ya tenga estas herramientas que le van a ayudar a afrontar las situaciones del día a día y entonces lo va a proteger de no tener una recaída. Entonces eso es bien importante que lo tengamos mucho como psiquiatras, pues visualizar esta parte, ¿no? Porque a veces nos queremos quedar solamente con la cuestión de solamente es el tratamiento, sí, pero también es importante el desarrollar estas habilidades
psicológicas, ¿verdad? Fíjate que me comentabas, doctora, hace un momento, cómo se ha incrementado en niños y adolescentes. ¿Va de la mano con el incremento de suicidios? Definitivamente, desgraciadamente sí ha habido en la población adolescente un mayor o un incremento en estas tentativas y en la consumación de lo que es el suicidio. Es multifactorial, pero desgraciadamente sí, esto sí se ha observado y pues cada vez se hace como esta lucha, tratar de hacer esta prevención, porque pues es importante, porque es nuestra población joven, es como si de por sí hay menos población joven, menos personas están teniendo hijos, pues también están empezando con estas enfermedades que pueden cronificarse, entonces pues sí es importante hacer esto que estamos haciendo, ¿no? Como visualizarlo, perdón. Perdón yo. Y de repente sí me gustaría hablar de que la depresión, si bien es un diagnóstico psicológico que ha tenido mayor cantidad de diagnósticos en la actualidad, también es un diagnóstico que afecta con mayor frecuencia a grupos en situación de vulnerabilidad, y no solamente niños, niñas, adolescentes, ¿no? O sea, ese es uno de los grandes grupos que se ven más afectados por los trastornos depresivos o por problemas en el estado de ánimo. También podemos hablar con mayor frecuencia de mujeres víctimas de violencia, que esa es tu especialidad, amiga, que podríamos hablar también de personas con discapacidad, de personas LGBTIQ+, de personas que viven con alguna otra enfermedad crónico-degenerativa, llámese diabetes, VIH, insuficiencia renal crónica, todas estas como intersecciones por las que puede pasar una persona y estar en un contexto que lo puede volver cada vez más complejo, pues sí es un factor de riesgo para que una persona pueda desarrollar estados de ánimo depresivos más prolongados y entonces pase de vivir una tristeza aguda a estar en un estado depresivo mayor que puede ser de leve a grave, ¿no? Y todo eso es muy importante entenderlo, porque los seres humanos pues vivimos diferentes circunstancias que nos hacen tener que desarrollar diferentes estrategias, y no todas las personas tienen acceso a ese desarrollo de esas estrategias, llámese por situación económica, llámese por acceso a educación, llámese por muchas situaciones que lo vuelve cada vez más complejo, ¿no? Y es cierto, cada vez hay más niños, niñas, adolescentes que intentan suicidarse, pero luego las estadísticas son engañosas. ¿Y por qué son engañosas, no? Voy a poner un ejemplo muy pequeño, pero que puede darnos algo de conciencia. Se suicidan más hombres, pero se deprimen más las mujeres. Y eso suena raro, pero no es raro. O sea, los hombres también se deprimen, pero el mismo concepto del género les impide pedir ayuda con la misma frecuencia que lo piden las mujeres. Entonces las mujeres piden ayuda y es menos probable que se suiciden. Aparte de que los hombres intentan suicidarse por métodos más letales que las mujeres, ¿no? Intentan suicidarse con arma de fuego, con ahogamiento, y con las mujeres pues hablamos de otro tipo de intentos de suicidio, autolesiones, ingesta de medicamento. Entonces ahí las estadísticas son muy engañosas, porque tú tendrías que decir, pues si hay más hombres que se suicidan, debería de haber más hombres deprimidos, y probablemente sí los hay, pero estadísticamente hablando no llegan. Entonces, todo esto de la estadística y todo es a veces muy complejo y engañoso, y por eso hay que dar la información como un poco más pormenorizada a las personas. Y es que diste el clavo en una situación. La tristeza, sí se vale estar tristes. Sí se vale que si viviste algo, una situación que te causó esa emoción, pues la vivas. Sí se vale estar triste. El tema es en el punto en donde dices, ya no. Ya te está afectando, ya está otro montón de situaciones que eso sí ya, entonces pasó a no ser controlable, ni que liberes tú esas emociones, que se vale y que las tengas. Y en el tema de los varones, pues no, un hombre no puede demostrarlo, lo manejan como si fuera una debilidad. Y no, tenemos que vivir, hombres y mujeres, tenemos que vivir ese proceso de tristeza ante alguna situación. Sin embargo, el punto donde sí ya tenemos que pedir ayuda, ¿cuál sería? Donde ya dejas de tener felicidad por cosas que antes sí te gustaban. Exacto, ¿sí? O en qué puntos donde decimos, no, esto ya no es normal. Yo ya tengo que tomar atención, o ya debo de llevar a mi familiar algún tipo de atención. Sí, justo, eso es muy importante, porque ¿cuál es el parámetro? El parámetro, y poniendo el ejemplo como un duelo, ¿no? Exacto. Yo tengo una pérdida,
mi mamá murió, mi hermano murió. El duelo es sí, me siento triste, recuerdo a mi familiar, me siento triste, puedo llorar, incluso puedo entrar en esto, lo que le llamamos una crisis emocional. Sin embargo, esto va mejorando, va empezando a ser más prolongado. Y eso quiere decir, es un duelo normal. Y esto no hay un periodo completamente bien definido si cuánto tiene que durar o no. Cada persona responde diferente. La diferencia es cuando esta tristeza, esta añoranza, este estado de ánimo bajo empieza a generalizarse tanto en el tiempo, en cuanto a duración, y en esta intensidad de cómo lo estoy viviendo. Si es la mayor parte del día, casi todos los días, aunque no esté necesariamente pensando en ese evento, esto le llamamos una generalización del síntoma o del estado de ánimo bajo, que entonces ya tengo más de 2 semanas que no salgo, no veo a mis familiares, no veo a mis amistades, incluso ya empiezo a faltar al trabajo, no me quiero levantar, no me baño, no tengo apetito o estoy comiendo de más, empiezo a tener pensamientos de ciertas características como pues desesperanza. Bueno, pues ya para qué, no, mejor no me quiero esforzar, no, pues así estoy mejor, o inclusive si algo me pasa ahorita, pues me da igual. O sea, ya empieza a haber un cambio en la manera en que yo estoy ya percibiendo mi mundo, en donde ya no funciono de manera adecuada. Entonces, esa es la diferencia, cuando empieza esta tristeza a ser continua en el transcurso del tiempo y en la intensidad de esta sensación. Ese es como donde ya podemos decir, esto ya no se considera normal, tengo que acudir a que me valoren, vean si tengo que llevar alguna terapia. Por ejemplo, leve, un trastorno depresivo leve, se puede manejar con psicoterapia. Y ya, si ya estamos entrando moderado o grave, ahí sí ya tienes que considerar, bueno, vamos viendo en psiquiatría si te beneficias de un tratamiento en conjunto de la terapia. Pero pues ese es como principalmente el parámetro que hay que tomar en cuenta. Y ahorita, si me permitiera comentar algo, doctora, la doctora mencionó algo bien relevante con respecto al contenido cognitivo. Porque cuando ya empieza todo este contenido cognitivo de desesperanza, empieza a haber estos pensamientos que empiezan a ser pensamientos parasuicidas, donde se cree que pues si yo no estuviera no pasa nada, ¿no? O sea, si yo no estoy, la vida pues no va a tener ningún cambio porque pues no hay nada valioso en mi vida, ¿no? Y luego pueden empezar pensamientos ya más formalmente, que son pensamientos de muerte, donde se piensa en que morir es una alternativa para dejar de sufrir. Y luego ya hablamos de los pensamientos suicidas o de la ideación suicida compleja, donde la persona incluso planea cómo, dónde, cuándo y de qué formas, y ya el intento suicida donde lo lleva a cabo, ¿no? Entonces, desde el proceso en el que comenzamos a detectar que ya hay una desesperanza muy aguda en el pensamiento, pues no tenemos que dejar que avance a creer o llegar a considerar que no estar en esta vida es una alternativa, ¿no? O sea, no estar en el fin primario también del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión es conservar la vida y lo valioso que es vivir, ¿no? Una vida digna de ser vivida. Digo, programazo. Híjole, programa tan interesante, muchísimas gracias que están con nosotros. Vamos a continuar hablando de esto y más con ustedes. Gracias que están con nosotros. Inviten a la familia, a los amigos a que vean este programa de Es Vital desde Canal Parlamento. Continuamos ahorita. C, D, E.
F, G, H, I, J, K, L, doble L, M, N, ñ, O, P, Q, R, doble R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. La Avenida Juárez lleva el nombre del Benemérito de las Américas y cruza de oriente a poniente el centro de la capital tapatía. Del lado oriente, inicia su nomenclatura en la calzada Independencia, a la altura del templo dedicado a San Juan de Dios. Diversos negocios y hoteles tienen sus puertas sobre esta avenida y es una de las principales vialidades debido a la alta carga vehicular que transita por sus 4 carriles. A lo largo de esta avenida destacan los altos edificios y sus fachadas antiguas a la par de las modernizadas en un proyecto urbanístico desarrollado a mediados del siglo XX. Como parte de esta modernización, promovida por el entonces gobernador Jesús González Gallo, que incluyó la ampliación de la avenida, diversos edificios y portales fueron derrumbados. En el cruce de la calle Ocampo se encontraba el Cine Variedades, el primero de grandes dimensiones en la ciudad con capacidad de hasta 5,000 espectadores. Actualmente es el Laboratorio de Artes Variedades, mejor conocido como Larva. Un edificio histórico y que sobrevive a los derrumbes y la modernización es el ubicado en los cruces de la Avenida Juárez y la calle Donato Guerra, pues el ingeniero tapatío Jorge Matute Remus se dio a la tarea de mover el edificio de la Telefónica sin interrumpir las labores ni el servicio por casi 12 metros, con su esposa y todas las operadoras al interior del mismo. Metros más adelante encontramos el jardín, templo y edificio del ex convento del Carmen, que era un claustro de varones anexo al Templo del Carmen, erigido en el siglo XVII. Durante la Guerra de Reforma fue bombardeado por cañones liberales y más tarde se convertiría en cuartel militar. En 1861, la iglesia principal fue demolida y con las obras de ampliación de la vialidad quedó solamente la capilla lateral y una pequeña parte de lo que fue el convento del otro lado de la avenida, en lo que ahora es un centro cultural. En el cruce con la calzada Federalismo encontramos el Parque Revolución, cuyos jardines eran parte de los de la antigua penitenciaría que marcaba el final de la Avenida Juárez y que datan su construcción de entre 1843 y 1845, siendo demolida en 1933, conectando así las avenidas Juárez con Avenida Vallarta. El Cine Estudiante. Actualmente en desuso, se encuentra metros antes del edificio del MUSA, el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, que originalmente albergaba la rectoría de esta casa de estudios, y es referente importante de la vida cultural de la ciudad. Frente a este, se encuentra el edificio de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara, en cuyos pisos inferiores se encuentra el Cineforo. La Avenida Juárez concluye en el cruce de la Avenida Enrique Díaz de León, cambiando su nomenclatura al de Avenida Vallarta.
Gracias que siguen con nosotros en Es Vital. Los invitamos también a las redes sociales de Canal Parlamento para que vean todos los programas que hemos estado transmitiendo de Es Vital. Y bueno, el tema está increíblemente interesante y tenemos 2 personajes, wow, así que nomás les pico un poquito y saben demasiado, y gracias que están con nosotros. Un placer, muchas gracias. Escucharlos, pues ahora sí que tienes un concepto de depresión y cuando abren la boca ustedes se amplifica y el panorama es mucho más amplio, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Hablamos de lo que es de niños y adolescentes y después el maestro expandió una gama de personajes o de personalidades que pueden padecer depresión, que es increíblemente cierto, y tenemos también pacientes de la tercera edad que sufren de abandono, que sufren de abuso por parte de la misma familia y bueno, de repente despojados X o Z, muchas historias ahí. Mucha gente inclusive te dice, doctor, yo no me quito la vida por temor a Dios, pero si no, lo que decía la doctora, o sea, van normalizando una situación donde, pues, si me voy, a lo mejor no pasa nada, ¿no? ¿A quién le hago falta? Wow, cuánta cosa. Ahorita que hablaba, doctor, de las personas adultas mayores, me parece bien interesante sí retomar un poco eso, ¿no? Porque hay muchas y muchos adultos y adultas mayores institucionalizados, abandonados, en situación de calle, que son evidentemente o que tienen ya pensamientos de desesperanza muy agudos. Lo podemos también ver como por ejemplo en los pacientes crónicos de Salme, pues la gran mayoría son adultas y adultos mayores que llevan toda su vida en la institución, ¿no? Entonces luego de repente sí es muy complicado pedirle a una persona que ha vivido una vida tan compleja y que está viviendo una etapa de su vida que en teoría, según lo que dicen los proyectos de vida, pues tendría que ser de plenitud, tendría que ser de descanso, tendría que ser de regocijo, y la viven en la dependencia, la viven en el abandono, la viven en situaciones muy complicadas. Pues bueno, no podemos pedirle a esa persona que esté contenta, que se sienta con un sentido de plenitud, ¿no? Tendríamos también que contextualizar que hay situaciones muy complejas y las y los adultos mayores cada vez viven situaciones más complejas porque cada vez hay más adultas y adultos mayores que no tienen cómo sostenerse económicamente, ¿no? Ya se empieza a ver este remanente de las adultas y los adultos mayores sin pensión, sin ningún tipo de apoyo económico, que bueno, ya se supone que la pensión del bienestar es universal y está constitucionalizada, pero también tenemos que entender la brecha de que las personas no pueden llegar a acceder, no pueden digitalizarse, no pueden bancalizarse, y es un proceso muy complicado que de repente no podemos ignorar, y que las y los tratantes en salud mental, que si atendemos grupos históricamente vulnerados, pues tendríamos que tener la sensibilidad para saber que evidentemente esos consultantes, esas personas no van a responder a los tratamientos convencionales. Así es. Y me gustaría agregar aquí un grupo importante, un tanto vulnerable, son las mujeres embarazadas y después del parto. Creo que es una población sumamente importante y que desgraciadamente muchas veces no lo tenemos en mente, inclusive como médicos, pues otra vez como que a veces normalizamos el que la mamá después del parto pues se siente cansada, está más irritable, no está comiendo bien, está desvelada. Entonces es un periodo a nivel neuroquímico hormonal que predispone a la mujer a una depresión. Inclusive sabemos es el periodo donde en otro padecimiento afectivo que le llamamos, que es un trastorno o el trastorno bipolar, es una de las etapas donde más frecuentemente se puede detonar, activar, por todos estos cambios a nivel biológico y neuroquímico. Y aquí hay algo bien importante, el tratamiento para la mujer embarazada y en lactancia. Entonces hay evidencia. Sin embargo, uno de los tratamientos, porque se puede dar fármacos, pero tienes que estar ahí valorando como el riesgo-beneficio de darlo, y hay otros tratamientos no tan convencionales actualmente, pero por ejemplo la terapia electroconvulsiva, que a veces le tenemos un poquito de como recelo, por lo que vemos en las películas, ¿no? Pero no es un tratamiento como nos lo presentan en las películas, es un tratamiento bastante pues seguro,
y de hecho está indicado en las mujeres embarazadas porque tenemos una respuesta rápida, no estamos dando necesariamente un fármaco, y si la depresión es muy grave o está en algo que se llama manía, pues podemos ayudarle mucho más rápido a que cuando empezamos un tratamiento farmacológico y tenemos que esperar cierto número de semanas a que responda. Entonces, pero regresando al punto, pues es una población que no solemos tener tan en mente, que se pueden deprimir, y hay muchísimas mujeres que se deprimen en ese periodo, y es muy importante el apoyo. La red de apoyo en una persona con depresión es fundamental, es parte de este tratamiento como un tanto holístico, integral, la red de apoyo. Y definitivamente es acudir con los profesionales de la salud, porque puede ser que ya no es una emoción, ya pasó. Estamos hablando de mujeres embarazadas, de personas adultas, los cambios bioquímicos que se suceden sin que se pueda ver, tal vez con una dosis de un medicamento equilibras y se solucionan los problemas. Realmente no era un tema emocional o algo, y pues nos podemos enfermar, claro. Entonces, lo ideal es acudir con los especialistas. Si una vez que se detecta que médicamente no hay un proceso ahí químico que darles o que regularles, pues entonces sí ya se trabajará con otro montón. Y la red familiar, ¿no? La claro, red familiar. muy importante. Sí. Ahora, podemos hablar que pudiera haber una etiología de la depresión, algo genético, repetir patrones, no sé. En el caso, ¿qué nos pueden comentar ustedes sobre Qué buena esto? pregunta, doctor. Bueno, está documentado, y incluso el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales habla de los factores etiológicos de la depresión, que pues hay una predisposición genética, ¿no? Si tú tienes un familiar directo en primera línea que haya vivido un trastorno depresivo o alguna característica de estos diagnósticos en salud mental, tienes 50% más de probabilidades de tú vivirlo, pero no es un determinante, es un factor. Y cuando hablamos de salud hay que hablar de los determinantes, lo que sí o sí lo va a generar, y los factores que pueden influir en que se genere, ¿no? A mí me parece que a lo largo de este programa hemos estado hablando de la diferenciación entre lo que es la depresión, lo que es la tristeza, los grupos en situación de vulnerabilidad, las terapias duales, pero sí creo que, y estando en el canal del Parlamento, me parece que es un espacio muy propicio para que hablemos de la atención en salud mental. Porque si nos ponemos a hablar de la atención en salud mental que actualmente existe a nivel estatal, o sea, lo que el Estado brinda o lo que la Federación brinda, pues tendremos que reconocer que es insuficiente, que no hay la suficiencia por parte del Estado para atender las problemáticas de salud mental, y que eso cronifica los diagnósticos, los vuelve más complejos de tratar cuando por fin le dieron la cita con el psiquiatra después de 2 meses, o cuando le prescribieron atención psicológica una vez al mes. Y entonces cuando de repente te llega el consultante o la consultante en esas características o con esas características y la puedes ver una vez al mes 20 minutos, pues se vuelve muy complejo, ¿no? Entonces creo que una de las cuestiones a las que yo invitaría, y sobre todo estando en un canal de pluralidad parlamentaria, es a que se reconsidere la configuración de la política pública en salud mental del Estado, ¿no? Hace apenas 1 año se vio este gran cambio, ya casi 2, de los consejos estatales de salud, de un nuevo ente que se creó para consolidar la política pública de salud mental y adicciones en el Estado, que es el SESMA. Y bueno, sí creo que nos ha dejado de ver bastante en 2 años la creación del SESMA por medio de la creación de la Ley de Salud Mental y Adicciones del Estado de Jalisco. Y yo invitaría a que desde esta trinchera legislativa las y los legisladores de la 64ª legislatura pues pudieran vigilar más de cerca, ¿no? Porque creo que de repente podemos venir a hablar mucho de la prevención y la promoción, podemos entender que esa es la clave para el cambio a nivel global en salud, pero es que nuestro sistema de salud no lo permite, porque las y los tratantes de salud, y la doctora no me va a dejar mentir, ella trabaja en la institución, de verdad tienen tiempo para hacer prevención y promoción. Cuando tienes a lo mejor 15 pacientes citados y tu jornada es de 5 horas, pues se vuelve muy difícil, ¿no? Y luego aparte tener un puesto directivo y tener que sacar todos los pendientes administrativos, y cada vez tienes menos personal y cada vez hay menos recurso. Y yo invitaría también a la población a que presionen a sus representantes que ahí los pusieron, ¿no? Votaron por ellos,
Y yo creo que sí es importante que quien nos está representando, sobre todo en el Congreso del Estado, pues vigile que esto suceda, ¿no? ¿Qué lugares puede uno en este momento o que tienen el acceso a acudir? ¿En Salme es? Salme es vamos a decir, es como regularmente se conoce a esta institución que se llama, hay dos instituciones principales, es CAISAM Estancia Prolongada, que comúnmente se le conoce como el Hospital del Zapote, que está por el aeropuerto, ya un hospital antiguo, que antes era un hospital granja, y el hospital que está, es el Hospital CAISAM Estancia Breve, que es donde actualmente estoy llevando a cabo mis labores, y son instituciones a las que se puede recurrir. Tiene atención continua, que esto es la persona que tenga alguna situación de salud mental, está en alguna crisis, tiene el acceso inmediato, directo, de acudir las 24 horas del día, los 300, todo el año. ¿Se atiende a todos los pacientes donde tengan o no algún tipo de seguridad social? No, de hecho en CAISAM Estancia Breve y Prolongada es para pacientes que realmente no tienen ningún tipo de seguridad social. En caso de que tengan IMSS o alguna otra institución, se referiría a su institución, pero acá con nosotros pues son para población en general. Y, o sea, no se les restringe la atención, se les atiende, y si tienen algún hospital, alguna seguridad médica, pues ya se les referiría. Pero las 24 horas está disponible. Es importante, 24 horas, porque sí, no sabes en qué momento pueda esto despuntar. Yo sé que usted trabaja en institución y no es nada en contra de usted, doctora. No, para nada. Yo no es un comentario personal, pero bueno, yo constantemente en el Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco tenemos una atención comunitaria y constantemente nos llegan incluso pacientes que Salme nos refiere, o sea, para atención psicológica. Y yo pienso cómo la institución refiere pacientes para que los atiendan en la sociedad civil sin ningún recurso del Estado, ¿no? Y es real, sí es cierto, tienen atención 24/7, pero no todos los pacientes que llegan son ni atendidos adecuadamente ni internados aun cuando lo requieran. Y eso es una realidad que no podemos negar, es una realidad que existe. Yo entiendo que el Estado está rebasado en las funciones que puede dar como servicio, pero sí se tendría que buscar un cambio en la ingeniería de los procesos de la atención en salud mental, porque no solamente es el Estado, a nivel federal lo podemos ver también con el IMSS. O sea, si la atención en salud mental en el Estado es deficiente, a nivel federal es ultra deficiente. O sea, me toca a mí ver pacientes que verdaderamente requieren el internamiento en psiquiatría por parte del IMSS y me los internan por ejemplo, medicina interna, porque no tienen espacios, porque el único centro de salud mental comunitaria que hay en el Estado es uno y tiene capacidad para 85 pacientes, para todo un Estado de 7 millones de habitantes, ¿no? Entonces, de repente tú te quedas como de, ¿qué onda? ¿Qué está sucediendo con las instituciones públicas, federales y estatales, que también tienen un papel bien fundamental en la atención y en la prevención de la depresión? Pues toda una área de oportunidad para bastante que hacer, y bueno, qué bueno que manifiestas todo esto, maestro, gracias. El tiempo es el que es nuestro. Sí, doctor, y por eso hoy también queremos dar las gracias. Iniciamos tomando un muy buen café, gracias a la sucursal del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, el Civil Viejo, a la sucursal de Café La Flor de Córdoba, que nos permite hoy tener esta charla tan agradable, y sobre todo, pues es vital el conocimiento para iniciar un buen año. Claro que sí. Agradecemos la presencia, maestro. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, doctora. Muchas gracias, es un placer. Gracias. El tema da para mucho y yo creo que vamos a hacer otro programa para seguir hablando de esto, que es bastante importante. Último mensaje breve para los televidentes que nos hagan favor. Primero usted, doctora, por favor. Pues yo muy agradecida por la invitación, muchas gracias, con mucho gusto, si me vuelven a invitar aquí estaré. Y pues solo ofrecer, espero la información les haya servido de mucho. Es importante pues saber que la depresión existe, es un padecimiento, pero que tiene su tratamiento y que
se puede mejorar. Entonces, que se acerquen si no se están sintiendo bien, si algo de lo que comentamos resonó, pues se pueden acercar con algún familiar, con algún terapeuta, con algún psiquiatra para pues evaluar, ¿no?, de cómo se puede mejorar. Muchas gracias. Y bueno, a mí me gustaría dar dos mensajes finales, uno muy puntual dirigido a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Pedir ayuda no te hace más débil, te hace más valiente, porque no todas las personas tienen la fuerza para poder confrontar lo que les duele. Ese es el primer mensaje a las y los ciudadanos, y a las y los legisladores les invito a verdaderamente echarse un clavado en cómo funciona la salud mental en el Estado y puedan hacer algo al respecto. Doctora. Qué gusto iniciar el año, iniciar con compañeros tan valiosos. Muchas gracias al equipo, seguramente será un gran año. Gracias. Gracias a todos ustedes que nos hacen el favor de su atención, gracias a los que están detrás de cámaras que hacen posible este programa de Es Vital desde Canal Parlamento, y feliz año para todos.